Bueno, chicos, seguimos compartiendo la pantalla y continuamos con la clase. Bien. Vamos a ver qué es esto de las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Primero quiero saber qué está acá. Vamos a ver. Quiero que me contesten si están todos escuchando. Así comienzo con la clase. Tranquilos y no se la pierde nadie. Al menos. Acá tengo a Aldana, a Nicole, a Yelena, a Martina. Muy bien. Están todos con el micrófono. Matías, Michelle, Naomi, Nicole, Sofi, Aye, Aldana. Muy bien, gracias. Falta Belén. Falta Celeste, también está. Faltan varios, ¿eh? Pero bueno, vamos a empezar con los que están. Primero quiero contarles, bueno, ya les dije recién que la mayoría de las cosas que nosotros estudiamos en el laboratorio son proteínas. Una de las principales proteínas que hemos estado viendo en este año, y que les he contado y que hemos estudiado la estructura y la síntesis hematopoyética, la estructura química, es la proteína de la hemoglobina. ¿Recuerdan? Esa es una proteína. Y es una proteína de transporte. Acuérdense que la hemoglobina está formada por un grupo hemo, que es el grupo químico, más las 4 globinas. Es una estructura de estructura cuaternaria. Precisamente por eso, porque tiene 4 globinas, que son 4 proteínas más. Bien, ¿qué son las proteínas, chicos? Vamos a manejarnos con la clasificación de proteínas, la siguiente clasificación de proteínas. Tenemos las proteínas de estructura y las proteínas biológicas. Eso escríbanlo, porque pueden volver a escuchar esta clase, pero igual escriban. Las proteínas de estructura son todas aquellas proteínas que forman las membranas de las células, por ejemplo. Por eso se llaman de estructura. Son todas aquellas proteínas que forman parte de la estructura celular. El mundo, el mapamundi de las proteínas es la célula del tejido. Si ustedes recuerdan qué es la célula, recuerden que la célula tiene un núcleo y un citoplasma. Y en el citoplasma tiene varias organelas, entre ellas la mitocondria, los ribosomas, el aparato de Golgi, bueno, etcétera, etcétera. Acá, como estamos hablando de proteínas, tienen que saber que las proteínas se sintetizan en el ribosoma del citoplasma de la célula. Como también tienen que saber que en la célula se produce la respiración celular del organismo que libera partículas energéticas, y esa respiración celular se realiza en la mitocondria de la célula, que es otra organela. Bueno, las proteínas se sintetizan en el ribosoma. Y tenemos, como les dije recién, las de estructura, que son las que forman la estructura, la membrana de la célula, y las biológicas. Dentro de las biológicas la vamos a dividir en dos. Profe, Tenemos, sí, dice Celeste si la puede aceptar. decirle que por qué llegó tarde, ¿le podés decir de mi parte? A ver, espérate que la busque. Dice acá algo de sala de espera. Y me pasa esto, que tengo que interrumpir la clase y no encuentro, no sé por qué no la encuentro. Espérenme un minutito ahora. Ay, Dios mío, estos alumnitos. Tuvimos una reunión con todos los profesores, ¿no? Y me decían algunos colegas que ellos les dicen a la hora que entran a la clase,
Y yo decía, qué buena que soy con mis alumnos, porque dice que no los dejan entrar más. El que llegó tarde no puede entrar. Y yo decía, no, yo paro y dejo. Y algunas me decían, no, porque yo pierdo el hilo que allá. Todo esto se lo estoy contando mientras, pues, no sé cómo hacerla entrar. Díganle que me vuelva a pedir, a ver si puedo acá. No, no me sale admitirla. Díganle que intente de nuevo entrar, por favor, ustedes que le pueden contestar y yo sigo con la clase. Cuando la Profe, vean, también otros profesores dejan que esté libre el paso, entonces cada uno se conecta, no tiene que andar parando la clase, ¿me entiende? no sé cómo hacer eso. Yo sé, todo esto lo sé a punta lápiz. No sé cómo hacer eso, chicos, así que disculpen. Bueno, cuando esta chica vuelva a querer entrar, le digo que pase. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Tiene dos clasificaciones las proteínas. Uno era, ayúdenme, así avanzamos. Acuérdense que estos 40 minutos son los Estructural últimos. y la otra Estructural y biológica. biológica. Estructural y biológica. Dentro de la biológica tenemos las de transporte, ¿m?, y las de defensa. ¿Estamos? Nosotros como ejemplo, para que se ubiquen ustedes en la clasificación, ahí está. Muy bien, ahí sí la puedo admitir. Entonces, nosotros tenemos como ejemplo en las de transporte la hemoglobina. Pónganle ejemplo, no es la única obviamente, también está la transferrina, también está la insulina, todas esas son proteínas de transporte, como muchísimas más. Y dentro de las proteínas de defensa tenemos estas que estábamos hablando en la clase, en el videíto anterior, que es la proteína C reactiva, el factor reumatoideo, el AELO, son todas proteínas de defensa, y que a su vez también son anticuerpos. Y obviamente todas las inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina G, la E, la M, la D, ¿sí? Todas son inmunoglobulinas que actúan en nuestro sistema de defensa inmunitario, pero que a su vez también son proteínas. ¿Estamos? Bien. Químicamente hablando, chicos, ¿qué son las proteínas? Químicamente hablando son aminoácidos. ¿Y por qué se llaman aminoácidos? Todas las proteínas tienen un corazón de estructura que es el mismo para todas, y es este que están viendo ustedes acá, con un carbono central, ¿sí? Un grupo ácido que se llama carboxilo, en este caso carbono, doble oxígeno e hidrógeno, y un grupo amino, que es este que ven acá, nitrógeno, hidrógeno 2. Por eso se llama aminoácido, aminoácido. Y un hidrógeno. Y esto que ven ustedes acá, que es una R, se le llama radical o residual. ¿Por qué? Porque esta R, ¿qué significa? Que por este lado, esta estructura orgánica se puede unir a otras estructuras orgánicas. Pero generalmente no, todas los aminoácidos están formados, es esto un aminoácido, y todas las proteínas están formadas por este grupito aminoácido. Lo que pasa es que las proteínas se clasifican, para que lleguen a ser proteínas, tienen que haber más de 100 aminoácidos unidos. Cuando son 100 o más de 100, ya estamos hablando de proteínas. Cuando son menos de 100, estamos hablando de aminoácidos o polipéptidos, ¿sí? Y cuando son de 1 a 20, solamente estamos hablando de péptidos, ¿sí? Pero todos son conjuntos de aminoácidos. Depende del número, es el nombre que se les va a llamar. Hay oligopéptidos, polipéptidos, bipéptidos, y las proteínas, que son más de 100 aminoácidos.
Y dentro de las proteínas tenemos otra clasificación. Las proteínas lineales, las primarias, las secundarias, las terciarias y las cuaternarias. Bien, entonces acá está clarito esto, espero. Tenemos que aminoácido es el corazón de la proteína. Más de 100 aminoácidos unidos, ya estamos hablando de proteínas. Menos de eso son cadenas de aminoácidos, que pueden ser polipéptidos, oligopéptidos, ¿sí? Depende del número. Y cada uno de estos son péptidos. Y vamos a hablar de uniones peptídicas también. Bien, entonces tenemos el carboxilo, el amino y el radical. Y se llama aminoácido, si ustedes recuerdan, esto es amino y esto es ácido, por eso se llama aminoácido. Y esta fórmula es constante para todos los aminoácidos, ¿sí? Acá está puesto de una manera y acá está puesto de otra. Generalmente cuando está puesta a la derecha el grupo amino, es una clase de aminoácido. Y cuando está puesto a la izquierda el grupo amino, es otra clase de aminoácido. Químicamente hablando, se le llama carbono D, CD, D de dedo, es porque el grupo amino está puesto a la derecha. Y CL, C-L, L de loro, es porque el grupo amino está puesto a la izquierda. La mayoría de las proteínas tiene esta forma, por eso se llama aminoácido, porque a la izquierda primero vamos a ver el amino. Las proteínas son LC o CL. El grupo amino está puesto a la izquierda. Por eso se llama aminoácido. ¿Hasta ahí está? ¿Me siguen o alguna pregunta? No, profe, la seguimos. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a ver los enlaces peptídicos, ¿sí? Dentro de los enlaces peptídicos, ustedes ven acá, tienen 2 aminoácidos, ¿sí? Entonces tienen el grupo amino a la izquierda de ambos, ¿ven? Y se unen entre sí por medio de la parte ácida, que es el carboxilo, que le quita al carboxilo, se le quita un oxidrilo, y la parte amino de la otra, que al grupo amino se le quita un hidrógeno. Entonces, esta unión va a dar lugar a esta molécula de agua, porque oxígeno más 2 hidrógenos hace que se desprenda una molécula de agua, y al sacar esa molécula de agua queda esta unión, y a esta unión se le llama enlace peptídico. A todo esto se le llama enlace peptídico. Y va a quedar una unión de carbono, doble enlace con el oxígeno, y de nitrógeno, un enlace con el hidrógeno. Esta es la unión peptídica, enlace peptídico. O sea que cuando hay cadenas de aminoácidos o poliaminoácidos o bueno, un montón de aminoácidos, hasta llegar a los 100 o más de 100 para formar las proteínas, se lo hace a través de estas uniones peptídicas. Hasta ahí vamos bien, me parece que es fácil. Otra cosa química que también tiene que ver con esto que les explicaba en las otras clases anteriores sobre los gases en sangre, sobre el valor del pH, sobre la diferencia entre cuando el pH baja y los hidrogeniones suben, cuando el pH sube y los hidrogeniones bajan. Toda esta cuestión, también química, acá con las proteínas no se escapa la cuestión del pH. Las proteínas tienen carácter anfótero. ¿Qué significa esto? Que puede ser neutra, ácida o, alcalina o ácida. Cuando el pH es 7, es neutra. Y esto generalmente sucede cuando el carboxilo y el grupo amino se ioniza. Se transforman en iones. El carboxilo pierde un hidrógeno, ¿sí? Y el grupo amino gana un hidrógeno.
Entonces, en este caso, cuando está ionizado el grupo de aminoácido, estamos frente a un pH neutro. Cuando estamos hablando de un pH ácido, es cuando, perdón, no un pH ácido, sino un pH alcalino, perdón. Cuando estamos hablando de un pH alcalino, es decir, que el pH sube, estamos hablando qué pasaba con los hidrogeniones cuando el pH sube, ¿se acuerdan? Levanta, desciende. ¿Se acuerdan? Descendían Sí. Claro, ¿qué descendían? los hidrogeniones. Los hidrogeniones. Y acá el pH está alto y bajan los hidrogeniones, ¿ven? Se negativiza otra vez el grupo carboxilo y esto hace que tenga un carácter, si el pH ácido y bajan los hidrogeniones, ¿qué carácter tiene esto? Alcalino. Muy bien. En cambio acá, cuando el pH es menor a 7, es porque el pH bajó. Y si el pH bajó, los hidrogeniones subieron. ¿No es cierto? Sí. Sí, profe. Bien, Aumentaron. exacto. Entonces, el grupo no se ioniza, fíjense, el grupo carboxilo se mantiene, pero el grupo amino sí gana un hidrógeno, porque al bajar el pH suben los hidrogeniones, por lo tanto esto es ácido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, seguimos. Acá hay una clasificación de las tantas clasificaciones que se les puede hacer a los aminoácidos, ¿sí? En esto, el profesor que está explicando esto, que me pareció clarito, por eso como yo no tengo pizarrón acá, para que ustedes lo entiendan, vuelve a explicar que el carboxilo y el grupo forman el aminoácido, ¿sí? Vuelve a explicar que puesto a la derecha forman unas ciertas moléculas y después puesto a la izquierda son las proteínas. Luego habla bastante del carbono central y de la unión con el hidrógeno y la unión con el radical. Siempre las uniones van a ser por el lado del radical y va a tomar distintas figuras o formas, digamos, la cadena de aminoácidos. Por eso yo recién le decía que otra de las clasificaciones de la estructura de las proteínas es lineal. ¿Cuándo es lineal? Cuando se mantiene en forma lineal las uniones peptídicas, ¿sí? Y cuando son primarias, generalmente es cuando hacen como un zigzag, se van uniendo en forma de zigzag. Cuando son secundarias es cuando ya entran en forma de hélice, se empiezan a doblar las proteínas de una u otra manera. Bien, acá vuelve a hablar del enlace peptídico y está hablando de de cómo se va a introducir acá el radical. Depende de cómo se introduzca el radical, es la característica de la clasificación estructural de la proteína. Si se hace estas uniones, le vuelvo a repetir, en forma lineal, vamos a obtener ciertas proteínas. Si se hace en forma primaria, que es lo que está apuntando acá, van a ser en forma de zigzag, ya lo va a mostrar en el próximo papelito que él ha puesto ahí. Y en forma terciaria ya se empiezan a doblar y se hacen unos líos. Y en la terciaria y la cuaternaria ya son ovillos. Que ya cuando estamos hablando de ovillos ya estamos hablando de estructura cuaternaria y bueno, y se empieza a hacer más complicado. Pero lo que ustedes sí tienen que acordarse, que esta situación es siempre la misma. El corazón de una proteína siempre va a ser carbono, hidrógeno. ¿Ven? Acá está la unión que él está diciendo, ¿ves? ¿Ven? Que es en forma de zigzag, ¿sí?
acá puede estar según la posición, unido a un radical, ¿y esto qué significa? Que va a estar unido a otra cosa, que puede llegar a ser a otro aminoácido, ¿sí? Y esto queda para abajo y después se hace distinto, o sea, se dan vueltas, por así decirlo. A ver, se los voy a volver a poner al anterior para que lo vean. Miren, acá tenemos el radical para arriba y acá tenemos este enlace para abajo. Después tienen el radical para abajo, el enlace para arriba, el radical para arriba, el enlace para abajo. Y así se empieza a complicar de a poquito las diferentes estructuras de las proteínas químicamente hablando. Pero lo que ustedes tienen que saber que este es el enlace peptídico, la unión del oxígeno con el hidrógeno que se convierte en molécula de agua y da lugar a este enlace. Esto es lo que se le llama enlace peptídico. Y ya enseguida, ya que estoy, les voy a contar enseguida que hay un péptido que ustedes tienen que saber y ya se los voy a nombrar. Bueno, ahí vuelve a hablar del comportamiento anfótero, del pH ácido, neutro y alcalino. ¿Qué sucede con los hidrogeniones? Recuerden que químicamente hablando, cuando se donan hidrógenos o se donan electrones, estamos frente a un proceso de oxidación. Y cuando se ganan electrones, estamos frente a un proceso de reducción. Esta es otra de las palabras, oxidación y reducción química, que sucede constantemente en el metabolismo orgánico, en los distintos metabolismos orgánicos. Y siempre está pasando algo de esto, siempre. Por eso tienen que tener en cuenta, químicamente hablando, más o menos no les digo que sepan absolutamente la química orgánica, pero sí tienen que saber que en la química orgánica, ¿cuál es la fórmula de un aminoácido? En este caso en particular, cuando el pH es neutro, a esta situación donde se ioniza el carboxilo y el amino, se le llama suiterión, químicamente hablando. Si se quieren acordar de esos, bien, si no, no importa, pero tienen que saber que cuando hay un pH neutro está indicando que la fórmula química del aminoácido está ionizada. Y acá explica de nuevo que el pH ácido indica que gana un hidrogenión, por lo tanto, por eso es ácido, ¿sí? Y después se va al otro lado diciendo que pierde un hidrogenión y se carga negativamente y por eso se torna alcalino, tal cual como el bicarbonato, que yo les dije que era el tampón, la solución tampón del equilibrio ácido-base de nuestro organismo. Al bicarbonato le pasa exactamente esto. Por eso adquiere alcalinidad y al ser un ácido débil con un ácido fuerte, desde ahí viene del ácido carbónico más el dióxido de carbono, se obtiene el tampón, el tampón para mantener el equilibrio, la solución amortiguadora, digamos, que se le llama tampón. Bien, acá tenemos una clasificación. Ácido, básico, polares y apolares. Esto es clasificación química netamente. ¿Cuándo es ácido? Cuando el radical se va a unir a la parte del carboxilo del aminoácido. Ahí va a ser una clasificación de ácido, ¿ven? El aminoácido está acá, el radical, en vez de unirse al carbono directamente, se une al carboxilo, ese va a ser ácido. ¿Cuándo va a ser básico? Cuando el radical se va a unir al amino, que acá está mal, no es monohidrógeno, es dihidrógeno, acá falta un 2. Y después los polares, cuando los grupos, radical se une a grupos puente hidrógeno, que se le llama. También se representa el hidrógeno con un sombrerito cuando forma puentes hidrógenos. Y apolares cuando los grupos son hidrófobos. Cuando hablamos de grupos hidrófobos es cuando no pueden hacer contacto con el agua. Todo esto que les estoy diciendo que les puede parecer chino básico,
lo van a tener que retomar y rever, y si no lo entienden, tratar de entenderlo, porque ustedes van a tener que entender los distintos metabolismos del cuerpo, entre ellos la glucólisis, entre ellos el ciclo de Krebs, que son parte de lo que van a ver el año que viene, y el sistema que mantiene la respiración celular de nuestro organismo. ¿Para qué? Para que tengamos moléculas energéticas y podamos tener energía y vivir tranquilos, con ganas, y disfrutar la vida. Entonces, para entender bien qué pasa químicamente en un ciclo de Krebs, que es todo una secuencia de reacciones químicas, van a ver esta cuestión de las polaridades. ¿Por qué? Porque por medio de una oxidación de moléculas se obtienen las distintas moléculas energéticas y se va degradando la molécula de glucosa. Bueno, concluyendo, chicos, aminoácido es eso que vimos ahí. A ver, Matías, resumiendo, ¿qué es una proteína? Si Matías no puede contestar, lo ayudan. Una proteína es un conjunto de aminoácidos. Ujú. ¿Qué cantidad? Más de 100 aminoácidos. Perfecto. ¿Y cómo se la puede clasificar a las proteínas? De estructura o biológicas. Las estructuras forman la membrana de la célula y las biológicas pueden ser de transporte o de defensa. Un ejemplo de transporte, la hemoglobina, y una de defensa sería el factor reumatoideo. Muy bien, por ejemplo. Muy bien, eso es lo que yo quería. ¿Y cuál es la estructura química de las proteínas? Ah, ¿quién lo ayuda? Carboxilo Bien. y un grupo amino. Por eso se llama aminoácido. ¿No es Aminoácido. cierto? De ahí viene el nombre. Sí, profe. Bien. Entonces, perfecto. Está formado por un carbono central, un hidrógeno, un grupo carboxilo y un grupo amino. O un grupo amino y un grupo carboxilo. El grupo amino, ¿de qué lado tiene que estar para que sea proteína? A la izquierda. ¿Y con qué letra se representa? NH2. L de loro. L y C, ¿no? L, O D. no, LC. L quiere decir que el grupo amino está a la izquierda de esa estructura de aminoácido que me acaban de describir. El carbono, el carboxilo, el amino, el hidrógeno arriba y el radical abajo. Acá, justo, mira, me lo puso. Esta es la proteína. Carbono, carboxilo, hidrógeno, radical abajo y amino. Cuando el amino está a la izquierda son las proteínas. Y la representación es LC, L del loro, ¿sí? En cambio, cuando está a la derecha, forma otro tipo de aminoácidos que pueden ser polipéptidos, oligopéptidos, o otro tipo de aminoácidos que no llegan a ser proteínas, porque acuérdense que para que sean proteínas tiene que haber más de 100 aminoácidos unidos. Bien. La estructura de la proteína. ¿Cómo se clasifican las proteínas? En lineal, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Como ejemplo de cuaternaria, ¿qué tenemos? ¿Qué proteína cuaternaria conocemos nosotros? La hemoglobina puede ser. Hemoglobina. La hemoglobina, porque está formada por 4 proteínas que encima son ovillos. La alfa 1, la alfa 2, la beta 1 y la beta 2, ¿se acuerdan? Esas son las 4 globinas que forman la hemoglobina y que cada una de esas globinas está unida a un grupo hemo. ¿Recuerdan eso? Eso es de la estructura de la hemoglobina.
Chicos, una cosa es que yo les pregunte en un examen, que se los voy a preguntar en el último parcial, ¿cuál es la diferencia entre la estructura de la hemoglobina y la síntesis de la hemoglobina? Y ustedes me lo tienen que decir clarito. La estructura de la hemoglobina es la formación de la hemoglobina. Está formada por 4 globinas, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, y 4 grupos hemo. Y el grupo hemo es la parte química, que está formada por un átomo de hierro en el centro, ¿sí?, de una porfirina. La porfirina es un compuesto carbonado orgánico con 4 grupos pirrólicos, ¿sí?, y cadenas nitrogenadas, que ya está en el plasma, ya vive la porfirina en el plasma. Cuando se transforma en protoporfirina es cuando incorpora al hierro en su centro. Y ahí aparece el grupo hemo. ¿Y para qué incorpora el hierro en su centro? ¿Para qué es necesario? Porque el hierro puede enlazar con el oxígeno por enlace covalente y permite que la función de esa proteína, que es la hemoglobina, sea realizada, que sería transportar el oxígeno. ¿Me siguieron o se perdieron? No, nos estamos siguiendo, profe. Bien, esa es la hemoglobina estructura. Cuando se rompe el glóbulo rojo y se rompe la hemoglobina, chicos, se desprende, se desarma, las globinas van por un lado y el grupo hemo por el otro. El hierro queda suelto y la protoporfirina va a dar lugar a la biliverdina, que es otro compuesto químico, que por sus procesos metabólicos sucesivos se va a transformar en bilirrubina. Por eso me lo contestaron la mayoría bien, gracias a Dios, que lo más característico de la rotura de la hemoglobina es la obtención, por así decirlo entre comillas, de la bilirrubina. La bilirrubina es un producto de la degradación de la hemoglobina. ¿De qué manera y de cuál parte de la hemoglobina? Precisamente del grupo químico, el grupo hemo. La protoporfirina se rompe, libera el hierro, ese hierro vuelve a aparecer en la médula porque se vuelve a poner hierro como férrico, es tomado por la transferrina, que es otra proteína de transporte, que es un trencito que lo lleva de nuevo a la médula, donde se vuelve a transformar en ferroso y vuelve a iniciar el ciclo para formar la eritropoyesis futura y volver a generar nuevos glóbulos rojos. Recuerden que el glóbulo rojo de nuestro organismo, chicos, tiene 120 días de vida útil. Después se muere. ¿Y cómo se muere? Hemolizándose. Entonces, esa hemólisis que se provoca hace que esto sea cíclico. La protoporfirina libera el hierro, la protoporfirina se convierte en biliverdina y la biliverdina en bilirrubina, y de ahí se obtiene. Esa bilirrubina se va a llamar indirecta y no conjugada, y obviamente va a ir a parar al hígado, donde se va a juntar con la bilirrubina directa o conjugada, que es así, es propia de la bilis del hígado, de la vesícula, la directa conjugada. Pero la indirecta viene de allá, de la parte hematológica, de la rotura de la hemoglobina, de la biliverdina y de la bilirrubina. Por eso se llama indirecta no conjugada. La directa o conjugada viene directamente de toda la parte hepática, de la bilis, de la vesícula biliar, y de ahí viene la directa. Por eso cuando estamos trabajando o realizando un hepatograma, que se analiza la bilirrubina directa, indirecta y total, ahí lo que estamos viendo en ese caso es cuando sube la directa, nos está indicando una obstrucción hepática, que puede ser un cólico biliar, un cólico hepático, miles de cosas, una colestasis, o sea, una hepatitis, lo que sea. ¿Pero por qué? Porque el problema y la obstrucción está netamente en el hígado. Ahora, cuando la bilirrubina indirecta es la alta, hay que prestar atención, porque ya no podemos echarle solamente la culpa al hígado, que puede ser por el caso de los hígados grasos,
puede elevar una bilirrubina indirecta. Pero en el caso de que no tenga que ver con la parte hepática, puede tener todo que ver con la parte hematológica. ¿Por qué? Porque puede haber un problema hemolítico, de anemia hemolítica, que está dando lugar a, en un hepatograma, que la bilirrubina indirecta de alta. Bien. Hay muchísimo para hablar de esto. Les quería hablar del péptido también, el péptido C, que el péptido C es un compuesto, un aminoácido también, pero es péptido, y se da lugar a través de la proinsulina. La proinsulina, que son generadas por los islotes de Langerhans del páncreas, la proinsulina va a terminar en péptido C y en insulina. Y el péptido C es una cosa de estas, es una cadena de aminoácidos. Y es sumamente importante el péptido C porque es un acompañante en el trabajo de la insulina. Entonces, cuando hay problemas en los diabéticos graves como de hipoglucemia, el análisis del laboratorio que lo resuelve de alta complejidad es la analítica del péptido C, porque lo que nos dé de péptido C nos va a decir si esa persona tiene mucha insulina en su sangre o no tiene nada. Y lo resuelve el péptido C, no necesariamente la insulina. Todo esto es un poquito más complicado, no necesito, se los nombro nomás para que sepan que existe, pero no es que lo tienen que saber ya. Lo que yo de esta clase quiero concluir, y quiero que me diga, por ejemplo, a Yelén, qué es lo que le quedó de la clase, es cómo está formada una proteína, la clasificación de las proteínas, que ya me lo dijo sus compañeros, y qué tipo de proteína es, por ejemplo, la hemoglobina, y qué tipo de proteína es la PCR, el factor reumatoideo y el AELO. A ver, Ayelen. Proteínas cuaternarias, profe. ¿Cuál es? La hemoglobina es una proteína cuaternaria. Muy bien, ¿y qué función cumple? De transportar el oxígeno. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, que la proteína es un conjunto de aminos más de 100 unidos. Que las proteínas sintetizan en el ribosomas. Muy bien. Que tienen químicamente un carbono central, un hidrogenio, un grupo amino y un carbono. Y un carboxilo. Muy bien. Exacto. Bueno, no sé qué más, profe. Muy bien, Ayelen, muy bien. Si les quedó eso, yo ya me quedo contenta. Acuérdense que todas las proteínas tienen este corazón de fórmula orgánica y así están formadas, ¿sí? Recuerden que ¿qué es la PCR? ¿Qué es el factor reumatoideo y qué es el AELO? ¿Qué son? Proteínas, profe. Son proteínas, muy Proteínas, bien. profe. ¿Proteínas de qué tipo? De De transporte. defensa. De defensa, perfecto. Y otra cosa, las enzimas, chicos, son proteínas. ¿Cuáles son las enzimas? Y por ejemplo, las transaminasas. Ustedes, yo ya les he dicho cuáles son las transaminasas hepáticas. ¿Se acuerdan? La alanina aminotransferasa o aspartato aminotransferasa, que una es la glutamiloxalacética y la otra es la glutamilpirúvica. Esas son enzimas que también son proteínas y son transaminasas. La fosfatasa alcalina es otra transaminasa. La nucleotidasa, la 5-nucleotidasa, es otra transaminasa. La láctico deshidrogenasa es otra transaminasa. Y estas transaminasas que les estoy diciendo son del hígado. ¿Ok? Sí, ¿Sí? profe. Buenísimo. Ya nos queda poquísimo tiempo, 1 minuto 16. Yo quería con esto transmitirles la importancia de las proteínas, que tienen que saber de dónde vienen. Esta es la relación con la materia química de la cuestión proteica. Recuerden que todas las enzimas son proteínas, eso es algo que sí o sí se tienen que acordar. Y bueno, y a estudiar, chicos. Como dice la profesora de Feliz Estudio, feliz estudio. Y nos vemos el jueves. Se preparan. ¿Sí, Pi? Gracias, profe. Chao. Espero que hayan entendido. Chao. Nos vemos.
Chao, profe, nos vemos. Chau, chau.